Buenos días a todos. Vamos a empezar con el ETIP de hoy. En primer lugar, haremos un repaso a la agenda, como lo tenemos estructurado. Bueno, mi nombre es Sergi Frutos, os introduciré en los conceptos fundamentales que vamos a estar tratando durante la sesión de hoy. Y con nosotros también está Jesús Valenzuela, que es quien nos enseñará la utilización del software y una serie de casos prácticos. En el ETIP de hoy, y como continuación al ETIP que realizamos el pasado día 19, vamos a hablaros de la gestión documental mediante SolidWorks PDM Professional. Es una herramienta que, como veréis, os permite gestionar de forma totalmente transversal la documentación de cualquier departamento de la empresa. Primero pasaremos brevemente a recordar los 6 aspectos clave que vimos en el ETIP anterior, los 6 aspectos fundamentales de por qué utilizar PDM. Recordaremos también el valor de ThemeWorks en la implantación de un sistema PDM. Nos centraremos en cuáles son las principales diferencias que hemos destacado entre PDM estándar y PDM profesional y veremos una demostración práctica del funcionamiento de PDM profesional. Para la gente que no tuvo oportunidad de asistir a nuestro anterior ETIP, que trataba sobre PDM estándar y sobre los conceptos fundamentales de un PDM, podéis asistir a verlo a través de nuestro canal de YouTube. Si ponéis en YouTube ThemeWorks TV, os saldrá una serie de documentos y de vídeos que tenemos allí publicados. Y concretamente se trata del ETIP que tiene por nombre Gestión Documental Ideal para tu PyME, SolidWorks PDM estándar. Recordando un poco los temas fundamentales, los aspectos claves en la utilización de PDM que vimos en el ETIP anterior, nos centrábamos en 6 aspectos fundamentales. El primero de ellos era la seguridad en el acceso a la información válida. El segundo de ellos era el tener un buen control sobre las versiones. El tercer aspecto fundamental era los duplicados no controlados, cómo eliminar esos duplicados no controlados. El poder establecer procesos guiados de trabajo, tener trazabilidad absoluta ante cualquier cambio que hagamos en un documento y la integración con fuentes de datos diversas, como por ejemplo pueden ser sistemas RPs, CRMs, otras fuentes y bases de datos. También estuvimos comentando la importancia de la implantación de este tipo de herramientas. Comentamos que era muy importante establecer unos objetivos claros en la implantación y nuestro enfoque en los proyectos, con unos tipos de implantación definidos que denominamos estándar, professional, premium y advanced, que lo que nos facilitan enormemente es en la puesta en marcha, en establecer unas bases sobre las cuales implementar un sistema personalizado. Todo esto podéis volverlo a ver con más detalle en el vídeo que habíamos puesto en YouTube y que os he comentado antes. En el ETIP de hoy en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es en PDM Professional. Sabéis que en 2016 disponemos de 2 niveles de PDM, PDM estándar y PDM Professional, que tienen una tecnología común, pero que tienen alcances de proyecto diferentes. De todas las diferencias que hay entre PDM estándar y PDM Professional, hemos querido sintetizarlas en 10 y son las 10 que vamos a desarrollar principalmente durante el ETIP de hoy. Son las que consideramos más relevantes y que la gente en las implantaciones más nos está demandando. La primera de ellas es el poder gestionar de una forma eficiente cualquier tipo de archivo, tanto sea CAD como sea no CAD. Nos importa, o sea, nos da igual cuál es el formato del archivo, vamos a poder gestionar cualquier tipo de formato de archivo. Otro aspecto importante es la previsualización integrada en el Windows Explorer de más de 280 tipos de documento. Digamos que los archivos que normalmente cualquier empresa está utilizando los podemos previsualizar de forma integrada dentro de nuestro explorador de Windows sin tener por qué tener la aplicación instalada que permite editar ese tipo de archivo. Vamos a poder previsualizarlos. Un aspecto muy importante, transversal para todos los departamentos. No estamos hablando de un PDM como herramienta de gestión únicamente para la oficina técnica, sino que cualquier departamento que evidentemente está trabajando con archivos, va a poder gestionarlos de forma integrada, de forma unificada, en un único sistema de trabajo. Podemos establecer flujos de trabajo sin limitaciones. Es cierto que en PDM estándar tenemos un flujo básico de trabajo
que es el que nos va a permitir gestionar pues, el tipo de archivo de SolidWorks de una forma, digamos, lógica, pero como aquí estamos hablando de un proyecto que abarca a toda la empresa o puede abarcar a más departamentos, los flujos de trabajo aquí cobran una importancia relevante. No tenemos ningún tipo de limitación en cuanto a número de flujos de trabajo, ni en cuanto a número de pasos, número de transiciones, si pueden ser en paralelo, etcétera, etcétera. Algo que también se nos pide mucho en las implantaciones, la conectividad con sistemas RP o con otras fuentes de datos. La información que yo haga, por ejemplo, en SolidWorks, en mi sistema de CAD, mi listado de materiales, que pueda viajar de forma automática al RP, que se puedan dar de alta artículos de forma desatendida, o incluso al revés, yo poder capturar desde mi entorno de trabajo de gestión información que esté disponible en otra base de datos, como puede ser el sistema RP. Podemos estar hablando de precio de un artículo, de si está disponible o no en stock, de su codificación específica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de información, cualquier tipo de dato que esté en otra base de datos, lo vamos a poder intercambiar de forma bidireccional. Un aspecto muy importante de cara a alcanzar la eficiencia que buscamos. Eliminar tareas que son necesarias para la empresa, pero que no aportan valor. Cuando tenemos un documento y lo queremos publicar, a veces es necesario pues, convertirlo a PDF y dejarlo colgado en una determinada carpeta de un determinado servidor. Nos es necesario enviarle un email a alguien diciendo que eso está hecho y que estamos a la espera de que alguien lo supervise. Necesitamos establecer una codificación cuando vamos a introducir un determinado elemento en el RP. Todo ese tipo de tareas son tareas burocráticas, son tareas que necesitamos hacerlas para que la cosa funcione, pero que realmente no nos están aportando ningún valor desde el punto de vista de la creatividad. De la misma forma, podemos automatizar acciones repetitivas, lo que nosotros denominamos plantillas. Veremos cómo se ejecutan, pero fundamentalmente imaginémonos una situación en la que tenemos que crear un proyecto nuevo y eso implica crear una serie de estructuras de carpetas y subcarpetas, generar una serie de archivos tipo como acta de proyecto, como el planning del proyecto, etcétera, etcétera. Ese tipo de carpetas y de archivos deben contener información pues a qué proyecto pertenecen, o la codificación correspondiente, quién lo está haciendo, quién es el responsable, todo lo que implique. Ese tipo de tareas las podemos automatizar. Son tareas que acostumbran a ser muy repetitivas, que pueden tener diferentes variantes en función del tipo de proyecto, en función de para qué cliente estemos haciendo ese proyecto, pero implican un montón de trabajo que no aporta valor y que, como decíamos antes, también es necesario realizar para que luego la información esté correctamente estructurada. Muy importante la escalabilidad. En un entorno en el que pues, es cambiante, sobre todo en el entorno de las pymes, en las que se exige una alta flexibilidad, en las que no sabemos cómo vamos a estar trabajando dentro de 3-5 años, es necesario que el sistema de gestión sea lo suficientemente flexible y escalable para poder avanzar con él en el futuro. Otro aspecto importante, los centros dispersos geográficamente. Podemos tener la necesidad de gestionar información que realmente esté ubicada en diferentes centros de trabajo. Cuando es información que, digamos, pesa poco, como puede ser un fichero PDF, pues bueno, podemos buscar formas de compartir esa información. Pero cuando la información es cada vez más pesada, cuando los archivos son pesados, es importante que los centros tengan la información replicada, de forma que cada centro de trabajo acceda localmente a la información, pero que entre centros de trabajo los servidores tengan la información replicada a tiempo real. Y por último, un aspecto también clave es el aspecto de la movilidad y el acceso web. No siempre tenemos la posibilidad de acceder a la información a través de un PC en la oficina, sino que a veces pues estamos fuera de la oficina, tenemos un móvil o tenemos una tablet o tenemos un portátil en el que no tenemos instalada la aplicación y necesitamos acceder por web o necesitamos acceder a través de un dispositivo móvil. Ofrecemos con PDM Professional un excelente acceso a través de este tipo de dispositivos para poder facilitar la gestión de la información.
Dentro de PDM Professional, al igual que ocurre con PDM estándar, hay tres tipos de licencia enfocada a necesidades diferentes. Uno de ellos es el PDM Professional CAD Editor, que está pensado para aquellas personas que diseñan, que utilizan un sistema de CAD y lo que necesitan es una integración entre el sistema de gestión y su propio entorno de diseño. Ocurre también, y sobre todo cuando hablamos de implantaciones más transversales, que hay mucha gente pues, que crea contenido y que modifica contenido que no es CAD. Hablamos de ficheros de ofimática que pueden ser pues, de especificaciones, de regulaciones, normativas o cualquier tipo de documento que se pueda estar haciendo en un simple Word y que igualmente voy a tener que gestionarlo. Para este tipo de personas está pensada la licencia Contributor. Y luego hay un tercer tipo de licencia que está pensado para usuarios que lo que hacen es visualizar información generada por otras personas y participar de su aprobación o no aprobación. Yo puedo tener como rol la aceptación o no de un determinado documento, pero no necesito modificarlo. Lo puedo supervisar y puedo aprobar o rechazar su publicación. Para este tipo de roles está pensada la licencia Viewer. Sin alargarme más en lo que es esta introducción, voy a dar paso a Chus, que va a explicaros pues, cómo funciona un poco lo que os está explicando yo, pero de una forma más práctica y entretenida. Gracias. Disculpar, me comentaban que no se me oía. Eh, Simplemente lo que os estaba comentando es, bueno, que con PDM Profesional podemos trabajar a nivel global en la empresa y podemos gestionar cualquier tipo de archivo. ¿Qué significa gestionar? Pues significa algo más que simplemente almacenarlo. Significa poder previsualizarlo y poder asignar cualquier tipo de proceso al objeto, al archivo, llamadle como queráis. En este caso, este archivo, que es una imagen, simplemente vamos a ver rápidamente una imagen de cuál sería su workflow, su diagrama, su proceso. Muy sencillito, fijaos, simplemente un iniciado edición y un publicado, un validar. Ya está, así de fácil, punto. Sin embargo, otros objetos podrían tener otro tipo de workflow. A lo mejor este de aquí o este de aquí, que es un PDF, pues tiene un proceso de aprobación para PDFs. Este de aquí, que es un vídeo, puede tener otro, este otro, ¿de acuerdo? Eso da un poco igual. Fijaos, incluso yo tengo aquí una carpeta que es procesos, procedimientos. Fijaos, para un archivo que es exactamente igual que antes, un PNG, la imagen anterior, este tipo de archivo, por su finalidad, aunque para Windows sea exactamente el mismo tipo de archivo, dentro de PDM, por su finalidad, por su objetivo, puede tener otro workflow. Por ejemplo, en este caso se llama pues, aprobaciones paralelas. Realmente el nombre del workflow da un poco igual. Pero si os fijáis en el diagrama que mostrábamos antes, pues es bastante distinto. ¿Por qué? Pues porque en este caso estamos hablando de un objeto, de un archivo que inicia un proceso de parada de una máquina para su mantenimiento, su lo que sea. Bueno, pues en este proceso, antes de poder parar la máquina, pues hay que dar de alta el proceso, informar a una serie de personas y esta serie de personas tienen que aprobarnos la parada o no para el mantenimiento de esa máquina. Bueno, pues ¿eso qué significa? Pues significa notificaciones, significa definir unos procesos de trabajo. Fijaos, en este caso la aprobación es en paralelo y son necesarias dos de estas tres posibilidades de estas tres personas. Una vez lo hayan aprobado dos de estas tres, se aprobará y se podrá proceder a la aprobación o a la parada, perdón, de esta máquina. Fijaos, os acabo de explicar un pequeño proceso, un pequeño diagrama, un pequeño workflow que está trabajando sobre un archivo que es una imagen, un PNG, al igual que el otro. Fichero que os enseñaba antes simplemente era una imagen cualquiera. Tienen dos flujos de trabajo, ¿por qué? Porque su finalidad es distinta. En este caso, ¿qué es? Pues en este caso tenemos un archivo en el cual, pues, por ejemplo, necesitamos 6 revisiones, 6 aprobaciones. ¿Este qué es? Esto pues simplemente es un Word. Hago un doble clic para abrirlo
Y fijaos, existen aprobaciones que directamente se mapean sobre el documento. Por cierto, comentaros que en PDM Professional tendremos la integración de Office directamente sobre, perdón, sobre Enterprise, con lo cual nos ayudará a trabajar de una forma mucho más rápida. Muy bien, sin alargarme en exceso, hemos comentado, resumiendo, que podemos trabajar globalmente en toda la empresa de manera transversal con cualquier tipo de archivo, podemos previsualizarlo, definir cualquier tipo de proceso, los procesos entran directamente dependiendo del objetivo de ese archivo, para la persona, para el usuario es totalmente transparente. Bien, comenzar a hablar de cómo se generaría, cómo se crearía documentos, vámonos por ejemplo a la carpeta de ventas, cómo se empezarían a crear objetos nuevos, archivos nuevos, es tan fácil como botón derecho nuevo o irnos a la aplicación X y arrancar y después guardar. Esto ya lo visteis la semana pasada. Pero ¿qué pasa cuando, como comentaba antes Sergi, tenemos que realizar pues una serie de acciones repetitivas? Es decir, tenemos que crear por ejemplo, cuando damos de alta un proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Pues codificarlo, asignarle una descripción, un título, crear una carpeta con estos datos, crear subcarpetas, empezar a crear archivos que siempre tengo que crear. Son acciones repetitivas. Estas acciones repetitivas, al final lo que estamos haciendo es crear carpetas, objetos, archivos. Bien, existe una funcionalidad dentro de PDM Professional que es las plantillas, que la denominamos las plantillas. Esta funcionalidad, fijaos, yo puedo decir botón derecho nuevo y decir lo que quiero es dar de alta un proyecto, dar de alta una incidencia, dar de alta una modificación de producto, dar de alta lo que sea, crear una plantilla. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Cuando explicando la de proyecto, que es la más común, se entiende pues lo que queremos mostrar. Fijaos, yo digo, quiero dar de alta un proyecto, aparece una ventana, evidentemente esta ventana es totalmente modificable y configurable. Vamos a simular que trabajamos en una empresa que trabaja con robots. Bien, pues lo que quiere el responsable del proyecto es definir, pues, dar de alta un proyecto. Voy a dar de alta un proyecto que es un robot, ¿de qué? Pues de 2 turbinas, de 4, de 6, ¿de acuerdo? Lo que sea. También es verdad que a lo mejor el proyecto es un proyecto interno o no, que es un accesorio para los distintos proyectos. Pues el sistema me va a indicar que si el proyecto es accesorios, las posibilidades para ese tipo de proyectos son tantas. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? El sistema me va a poder ir identificando lo que a mí me interese. También podríamos definir un título, un nombre, por hacer un poco más de publicidad. No tiene nada que ver con un robot, pero vamos a darle el nombre de Tip PDM Profesional y así lo veis. ¿De acuerdo? También otra posibilidad sería en esta lista, en este combo, pues conectarnos a tiempo real con una base de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos sincronizando información de fuera hacia adentro de nuestra base de datos. Imaginaos que me estoy conectando con el RP y estoy conectándome a los clientes activos que existen en el RP, que tenemos en la empresa. Bueno, pues resulta que el proyecto de robot de 4 turbinas es para la empresa tal, que se encuentra en tal sitio. Esto es una idea, esto es una configuración, un ejemplo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser así. Imaginaos vuestras propias necesidades para adaptarlas a ello. Fijaos, lo que he hecho ha sido dar de alta el proyecto, lo he hecho bastante rápido, y yo siempre digo que los proyectos en mi almacén están en ¿qué? Pues dentro de la carpeta proyectos y aquí en PDM Profesional. Acordaos que le hemos puesto el titulito de ETIP PDM Profesional. Este título evidentemente lo podemos cambiar cuando nos interese. Fijaos que la carpeta que ha creado está compuesta del código, el sistema ha dado de alta un proyecto asociándolo a un código X y asociándole también al nombre de la carpeta pues el titulito que he dicho. Esto directamente está introducido en la tarjeta de la carpeta, con lo cual estoy trabajando con el concepto de dato único. Yo introduzco un dato cuando lo sepa, al principio, al final, a la mitad, cuando lo sepa, y ese dato se heredará o se incluirá en toda la documentación necesaria de este proyecto. No solo ha quedado una carpeta, sino que yo cuando hago un doble clic veo que ha creado la estructura de subcarpetas y archivos que yo creo necesarios dentro de este proyecto.
Con lo cual, de una forma muy sencilla, el sistema ha creado varias acciones, digamos, continuas para generar estas pues tareas o acciones que normalmente hacía o hago cuando doy de alta un proyecto. Cabe destacar también que evidentemente cualquier archivo o carpeta que yo seleccione estará heredando la información que hemos comentado, ¿de acuerdo? El número de proyecto, título de proyecto, en un acta general de proyecto, por ejemplo, podría estar una pestañita que es información de proyecto. Esto es como queramos configurarlo. Importante también cabe destacar otro aspecto que es el de desarrollos a medida, un aspecto que en PDM Profesional podemos definir. Fijaos, en la tarjeta de la carpeta del proyecto existen varias pestañas, en la cual una de ellas es equipo de proyecto. Vamos a poder definir, digamos, los recursos que tenemos que asignar a ese proyecto. Esto es la gestión de proyectos, una pequeña gestión de proyectos que tenemos asociada dentro de PDM Profesional. Esto es otra diferencia respecto a PDM estándar. Esta gestión de proyectos es una aplicación desarrollada por ThingWorx, como podéis observar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente asignar recursos. Bueno, pues por ejemplo, yo podría decir que me interesa que esta persona, este recurso, sea el responsable del proyecto, o este, o este, o este, ¿vale? Vamos a decirnos, por ejemplo, voy a seleccionarme a mí. Fijaos que en el momento en el que yo selecciono ya me informa a tiempo real de los proyectos en los que estamos participando, el tiempo, cuando se inició, cuando se terminó, la duración, si vamos bien, si vamos mal. Por ejemplo, aquí voy a decir, sin alargarme más, que voy a dedicar un 15% del proyecto a la dirección del proyecto. Lo primero que tendríamos que haber hecho era definir la duración del proyecto. La duración del proyecto serán 1000 horas con una prioridad de 1, 2, lo que sea. Vamos a decidir una prioridad de 3. ¿Cuándo comienza el proyecto? Va a ser hoy, ¿por qué no? Y el proyecto va a terminar en 2016, en julio. Vamos a decir que el 25 de julio. ¿Sí? Por lo tanto, estoy definiendo una fecha de inicio, una fecha de finalización prevista que puede ser real o no, ¿de acuerdo? Una duración y asocio las personas, los recursos que van a trabajar en este proyecto. Por ejemplo, el ingeniero 1 va a trabajar un 25%, el ingeniero 3, que no está en ningún proyecto, va a trabajar un 20%. Eléctricos, vamos a decir que eléctricos no van a ver en este proyecto y proyectistas sí, que va a ser el destroyer, el bueno, vamos a decir que el 40% del tiempo del proyecto va a estar proyectando. Muy bien, a partir de aquí aceptamos, ya hemos definido los recursos del proyecto, con lo cual directamente en la tarjeta, si nos venimos, veremos que está definido ya los recursos. Estos recursos se pueden reeditar, etcétera, etcétera. Al final no me quiero enrollar mucho, pero con la gestión de proyectos, pero tenemos tres pasos. Una, edición del equipo, definición de los recursos. Otra, información de cómo va avanzando ese proyecto, las horas que llevamos, tal persona cuántas horas, en qué hemos dedicado, en qué archivos hemos dedicado el tiempo. Y al final, pues los típicos informes, los KPIs que les solemos llamar. Gráficamente podemos ver pues el tiempo que se ha dedicado a este proyecto, los departamentos que estaban asociados, etcétera, etcétera. Claro, aquí acabo de empezar y poca cosa podemos ver, pero podríamos ver las horas realizadas respecto a las horas previstas, sobre qué archivos, etcétera, etcétera, de manera gráfica. Los típicos KPIs. Bien, no me quiero alargar más. Una vez generada la estructura, a partir de aquí empezaríamos a trabajar con la diferente documentación, la diversa documentación del proyecto, ya sea CAD o no CAD. Si hablamos de CAD, y así también hablamos un poco de distintas opciones que tenemos en PDM Professional. Fijaos, yo no voy a empezar de cero, ni siquiera voy a arrancar SolidWorks en esta sesión de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a, por ejemplo, a irnos a este pequeño conjunto, lo copiaré para que no parezca, para no dedicar tiempo al CAD, sino directamente
a lo que nos interesa en el ETIP de hoy, en la presentación de hoy. Bueno, he copiado estos archivos y simplemente, bueno, fijaos, yo cuando seleccione uno aparece la tarjeta, otro, evidentemente mapeará lógicamente las propiedades, bla, 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 esto ya lo conocéis. Además, me mapea directamente el proyecto y el número de proyecto. ¿Por qué? Porque está heredando la información, pero a mí lo que me interesa es registrarlo para explicaros una serie de opciones interesantes. Conoce directamente toda la estructura relacionada en sus referencias de SolidWorks, elementos de librería que incluso tengo fuera del almacén, lo reconoce todo. A partir de que lo he registrado por primera vez ya me ha entrado en el flujo, en el workflow, en el flujo de trabajo adecuado. El usuario no tiene que pensar en esas cosas, sino simplemente trabajar. Y digamos que empieza la diferenciación aquí. Cuando yo, por ejemplo, voy a cambiar de estado y en vez de enviar a la aprobación, que lo estudien, tal, lo aprueban, tal, aquí vamos a ir más rápido y vamos a decir que simplemente lo queremos autoaprobar. Bueno, sabemos que cuando aprobamos, cambiamos de estado un conjunto, un objeto, unos archivos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner una descripción, o sea, un comentario, ok, buen trabajo, ¿vale? Sabemos que cuando yo apruebo, en este caso cambio de estado y apruebo el conjunto, puedo seleccionar todos los componentes y todos sus componentes se van a aprobar. Sabemos que en el proceso de, en este caso, cambio de estado a aprobación, me va a rellenar una serie de variables. Lo estoy aprobando yo, hoy es día 28, José Caldas fue quien lo creó, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez yo lo previsualice, si por ejemplo previsualizo el plano, veré directamente, vamos a arrancar y drawing, veré directamente que está aprobado por mí el día tal con revisión tal, es decir, yo no tengo por qué tener SolidWorks para que se mapeen directamente dentro del plano las propiedades de interés, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que en el periodo de aprobación perfectamente el sistema podría hacer una serie de tareas como notificaciones, enviar vía email y no solo por base de datos, sino vía email, pues a las personas, departamentos necesarios que este objeto, este conjunto está aprobado, por ejemplo, a compras. Podría perfectamente dar de alta dentro del RP o en el RP, pues cada uno de los artículos, cada uno de los componentes con las propiedades determinadas, definidas, las que sean necesarias. No solo eso, sino también el escandallo del conjunto, integrarlo ya, insertarlo ya directamente dentro del RP, con lo cual lo estamos dando de alta en el RP. Estas tareas son tareas que normalmente suelen hacer, pues depende de la empresa, pues ingeniería, oficina técnica o administración cuando les avisan de que esto ya está aprobado para mandar a fabricación o lo que sea, pero realmente no tienen un valor añadido. Es simplemente teclear, insertar información que ya hemos creado y la estamos volviendo a repetir. ¿Sí? Esto no estamos invirtiendo tiempo, sino estamos perdiendo tiempo. Es diferente el concepto. Bien, aparte, además de posibilidades, también podríamos decir que dentro de PDM tenemos una carpeta. Yo lo tengo dentro de PDM, pero evidentemente puede estar fuera de PDM. ¿Por qué? Porque a lo que voy a ir es a las publicaciones. Ese conjunto que yo he aprobado, directamente lo que ha hecho también en segundo plano ha sido generar publicaciones, es decir, convertir a PDF los planos de todo el proyecto. En este caso, pues solamente eran, esto no sé qué es, le he dado a imprimir en vez de a visualizar, perdonar, ¿vale? En este caso, he convertido a PDM todos los planos de este conjunto. Eran solo 3, podía tardar más, podía tardar menos, ¿vale? Pero bueno, en este caso eran solo 3. Veis aquí los distintos planos generados de forma directa. Hoy es día 28, son las 12:32, los acaba de generar. Estos PDFs ya pueden estar asociados a lo que sea, ¿vale? Pueden estar en una carpeta fuera del almacén, que es muy típico hacer esto para que puedan linkarse con el RP y previsualizarse directamente desde el RP. Fijaos aquí lo que os decía, usuario y persona y cuándo se aprobó, revisión, tal, tal, tal. No tenemos que hacer plano a plano la conversión a PDF. Igual que digo conversión a PDF, hablaré de una conversión a iDrawing o una conversión a .sat o lo que sea. Cualquier tarea repetitiva que tengamos que hacer de manera cotidiana
al terminar cada proyecto, pues eso lo podemos automatizar. Digamos que, exagerando o buscando un objetivo entre diferencias entre PDM estándar y PDM profesional, podríamos hablar de optimización de tiempo. Vamos a evitar tener que realizar una serie de tareas que no nos dan un valor añadido y esas tareas vamos a hacer que las haga el sistema por nosotros. Nosotros podremos dedicar más tiempo a diseñar. ¿Ok? En fin, no me quiero enrollar. Un par de puntos simplemente antes de terminar. Bueno, un punto sería la replicación que ha comentado antes Sergi. ¿Qué significa esto? Bueno, pues imaginaos que estamos trabajando en distintos centros de diseño. Imaginaos que estamos en China, que estamos en Reino Unido, que estamos en Barcelona, ¿vale? Y todos trabajando sobre el mismo proyecto. Como está conectada, interconectada la base de datos, nosotros vamos a estar trabajando sobre el proyecto. Vamos a volver a los proyectos de nuevo. Yo podré estar trabajando con distintos objetos, pero quizá donde más se nota es este, ¿no? Son los archivos de CAD los que más pesan. Yo puedo estar abriendo este conjunto, modificando los componentes, etcétera, y mi compañero del Reino Unido estar también trabajando sobre este conjunto y modificando otros componentes de este conjunto a tiempo real. ¿Por qué? Pues porque podemos trabajar con replicaciones. Es la misma base de datos en distintas sedes. ¿Ok? Esto realmente no os lo puedo enseñar, no lo puedo mostrar como práctica porque es totalmente transparente para el usuario. El usuario no sabe si ese objeto se ha hecho en Reino Unido, si se ha hecho aquí, si lo está modificando. Hombre, si lo está modificando alguien sí porque lo pondrá aquí, pero no dónde está, no la localización donde lo está modificando. Por último, querría enseñaros el otro entorno, un nuevo entorno que, bueno, un entorno que está en Professional también desde hace ya algún tiempo, que es el entorno web, el entorno mobile, ¿vale? Simplemente voy a arrancar una diapositiva, no, de verdad, que no me voy a alargar mucho, 2 minutitos o 3, ¿vale? En esta diapositiva lo que vemos en el fondo es qué ventajas tiene trabajar en entorno web, en entorno web 2 de PDM profesional. Bueno, pues porque, pues para empezar, podemos trabajar en cualquier dispositivo, Windows, iOS, Android, lo que sea. No necesitamos instalar nada en el PC o en el dispositivo. La movilidad es total. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a la información simplemente teniendo cobertura, nada más. ¿De acuerdo? Y evidentemente puedo tener previsualización, etcétera, etcétera. Para no alargarme mucho, he preparado un vídeo en el cual mostramos ni más ni menos lo que sería el trabajo en entorno web. Fijaos, al final lo que hago es arrancar un navegador. Tenemos dos entornos, lo que sería el entorno de navegador, pues Avant Browser, Firefox, Chrome, lo que sea, ¿vale? Lo que hacemos es acceder a una web, a una URL concreta. El tipo de licencias es web o bigware, dependiendo de lo que cojamos y los permisos que tengamos, podremos hacer más cosas o menos, ¿vale? Aquí lo que hago es usuario y contraseña. Para que os hagáis una idea, estamos accediendo al almacén de ThingWorx, ¿de acuerdo? Bueno, en este entorno podemos ir moviéndonos en las carpetas y navegando por las carpetas que nos interese. Es bastante sencillo, es muy sencillo de utilizar, como podéis observar. Cuando queramos trabajar sobre un objeto, simplemente lo tenemos que seleccionar. Podemos hacer un traer, un registrar, un descargar, ¿de acuerdo? Podemos hacer un cambio de estado, podemos entrar hablando de archivos de CAD, podemos seleccionarlo y al seleccionarlo nos lo previsualizará. ¿Sí? Al final, recordar que en la parte inferior teníamos previsualizar, tarjeta, contiene, dónde se utiliza, pues exactamente aquí, exactamente igual. Si nos vamos a contiene y selecciono un componente, después podremos decir este componente dónde se utiliza y nos dirá que se utiliza en ese conjunto. O sea, todo es exactamente igual en entorno web. ¿Sí? Podemos hacer un cambio de estado, podemos cancelar, aprobar, lo que queramos. Digamos que dentro de un PC, desde el navegador, podremos trabajar haciendo checkouts. Fijaos que yo puedo seleccionarlo todo de golpe y hacer un checkout. Un checkout quiere decir un traer de los objetos y ponerme a trabajar. Y no tengo instalado PDM Professional. Lo que sí que tendría en este caso es SolidWorks, lógicamente. ¿Vale? Sí, podemos cambiar de estado siempre que lo seleccionemos. En fin,
Entorno mobile, bueno, solamente tengo que darle ahí. El entorno mobile quizá se vería mejor sobre un móvil o sobre una tablet, una... Aquí estamos un poco más limitados porque, bueno, no está pensado para trabajar sobre un smartphone. Lo que sí está pensado es para consultar, para previsualizar y para definir cambios de estado, aprobaciones, desestimaciones, lo que sea. ¿De acuerdo? Tenemos la tarjeta de datos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a pararlo ya. Entonces, un poco resumiendo, hemos intentado o he intentado mostraros gráficamente las, las novedades que creemos más interesantes. Hay multitud de diferencias entre PDM estándar y PDM profesional, multitud, pero bueno, hemos creído que mostrándoos estos 10 puntos veríais una clara diferencia entre lo que sería simplemente almacenar información y lo que sería almacenar y gestionar la información global de la empresa. Muy bien, pues con esto damos por terminado lo que es el ETIP de hoy. Agradeceros vuestra asistencia. Y como siempre, sabéis que tenéis nuestros datos y podéis enviarnos emails o llamarnos para cualquier tipo de pregunta. Un saludo a todos. Hasta luego.